Dicen que su padre le dejó solo deudas. Pero lo que Dakota encontró bajo el suelo del granero cambió su destino para siempre. Suscríbete, deja tu comentario y dime desde qué país estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llega la voz de la verdad. El sol de Texas caía implacable sobre los campos resecos del rancho Rivers. El aire olía a polvo, madera vieja y recuerdos. Dakota Rivers se había pasado toda la mañana limpiando el granero, tirando herramientas oxidadas, sacando montones de paja podrida, sin poder quitarse de la cabeza la voz del abogado Ezra Millstone. Tu padre no te dejó nada, señorita Rivers, nada más que deudas. Esa frase resonaba como una maldición. 3 días después del funeral, todavía no entendía cómo un hombre tan orgulloso, tan obstinado, había dejado atrás solo papeles de embargo y un rancho en ruinas. Ezra había sido claro. El banco se quedaría con la propiedad antes de fin de mes, pero algo no cuadraba. Dakota conocía cada centímetro de ese lugar. Había crecido entre esas paredes, viendo a su padre trabajar hasta el anochecer. Y ahora, mientras recorría el granero con la linterna en mano, notaba detalles que no encajaban. Las vigas principales no estaban podridas, sino reforzadas con tornillos nuevos. Las herramientas estaban limpias, aceitosas. Incluso el tractor, cubierto con una lona, parecía más moderno que el que recordaba de su infancia. «¿De dónde sacaste el dinero, papá?», susurró mirando las sombras. El suelo crujió bajo sus botas. Un trozo de tabla se movió ligeramente. Se agachó, apartó la paja y notó una grieta. La curiosidad pudo más que el cansancio. Tomó una pala que descansaba junto al muro y comenzó a cavar con fuerza. El sonido llegó al tercer golpe. ¡Clang! El corazón de Dakota se aceleró. Repitió el movimiento. ¡Clang! El filo de la pala había golpeado algo metálico. Apartó la tierra con las manos hasta descubrir una superficie verde, fría al tacto, con pintura descascarada. Era un cofre de acero, grande, sólido, con 3 cerraduras de combinación. «¿Qué demonios?», murmuró. El metal no estaba oxidado. Tenía olor a aceite. Había sido movido recientemente. El suelo alrededor era suelto, no como la tierra compacta que lleva años sin tocarse. Por un instante pensó en llamar al abogado, pero algo en su interior la detuvo. Si su padre había enterrado eso justo antes de morir, debía tener una razón. Miró las 3 cerraduras, cada una con un dial. Las giró al azar. Los mecanismos respondieron con suavidad. Ningún polvo, ningún chirrido. Todo era demasiado reciente. Un ruido rompió el silencio. Pasos en la grava, afuera del granero. Pasos pesados, firmes, de alguien que sabía exactamente hacia dónde iba. Dakota apagó la linterna, contuvo el aliento. La puerta del granero se abrió lentamente, dejando entrar un rayo de luz. En el umbral apareció la silueta de un hombre alto, de rostro curtido por el sol. Llevaba sombrero y chaqueta de cuero. «Sage Whitmore», susurró Dakota reconociéndolo. Él se detuvo observando la escena. Su mirada recorrió el suelo removido, la pala, el cofre medio descubierto. «Así que por fin lo enterró», dijo en voz baja casi para sí mismo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, poniéndose de pie con la respiración entrecortada. Sage se acercó despacio, con la calma de quien ya conoce la verdad. «Tu padre y yo éramos socios desde 2020. Trabajábamos en algo que prefería mantener en secreto». Dakota lo observó con incredulidad. «¿Socios? Mi padre no tenía ni para pagar las facturas». Sage soltó una risa breve, amarga. Eso era lo que todos creían. Pero lo que escondía aquí abajo valía más que cualquier rancho en todo el condado. El silencio se hizo espeso. Solo se escuchaban las moscas zumbando cerca del ventanal. «Explícate»,
exigió Dakota. Sage sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta. La abrió frente a ella. Páginas llenas de fechas, cifras y nombres de lugares. Tu bisabuelo, Cornelius Rivers, descubrió vetas de plata en estas tierras en 1951, pero nunca registró los derechos mineros. Tenía miedo de que el gobierno se los quitara. Tu padre encontró los documentos originales hace 3 años y me pidió ayuda para reabrir la extracción. ¿Extracción? ¿De plata?, susurró Dakota. Exactamente. Vendíamos pequeñas cantidades a distintos compradores para no llamar la atención. Todo legal, pero discreto. Sage alzó la mirada, hasta que alguien comenzó a hacer preguntas. Dakota sintió un escalofrío. ¿Qué clase de preguntas? Federales, FinCEN. Unos agentes estuvieron visitando a varios comerciantes de metales en las últimas semanas. Tu padre se asustó. Dijo que estaban rastreando transacciones no declaradas. Por eso movió el cofre del sótano a este granero. Quería esconderlo antes de que llegaran. El silencio volvió a imponerse, roto solo por el canto lejano de un coyote. Dakota miró el cofre y luego al hombre. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Sage bajó la vista. Porque yo le ayudé a enterrarlo. La sangre le heló. Dio un paso atrás buscando con la mirada algo con lo que defenderse. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era seguro, replicó él. Tu padre quería protegerte. Dijo que si algo le pasaba, tú serías la única que podría abrirlo. ¿Yo?, repitió Dakota. Sí, dijo que solo tú entenderías el código. La joven volvió la vista hacia los diales. En el metal había 3 pequeñas marcas rayadas con algo filoso. I, V y X. 1, 5, 10. Romanos. No fechas, no coordenadas, algo personal. Entonces un ruido de motor la sobresaltó. Un vehículo se acercaba por el camino de grava. Sage se asomó por la ventana y empalideció. Demasiado pronto. Pensé que tendríamos más tiempo. ¿Quiénes son?, preguntó Dakota alarmada. Agentes federales, contestó con voz tensa. Si encuentran este cofre antes de que lo abras, confiscarán todo. Dakota sintió el corazón golpearle el pecho. Miró las marcas otra vez. I, V, X. Su padre siempre había sido un hombre de números, obsesionado con fechas, cumpleaños, aniversarios. Recordó su voz en el pasado. Mi número 1, mi niña de 5 años, mi promesa de 10 monedas de plata. Gritos afuera. Agentes del gobierno, abran la puerta. Hazlo, Dakota, le urgió Sage. Piensa como él. Con las manos temblorosas giró los diales. 1, 5, 10. Un clic metálico resonó en el granero justo cuando la puerta comenzó a abrirse de golpe. El cofre cedió. Dentro, entre documentos amarillentos y bolsas de lona, brillaban pequeños fragmentos de plata pura. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue una carpeta de cuero, con el nombre Cornelius Rivers grabado en la portada. Sage la tomó con rapidez. Esto es lo que buscaban, los derechos mineros originales. Los agentes entraron gritando. «¡Manos arriba! ¡Por atrás!», susurró Sage, empujándola hacia una tabla suelta detrás del tractor. La madera cedió, revelando una pequeña salida. Se arrastraron hacia la oscuridad mientras las linternas iluminaban el granero. Cuando por fin alcanzaron el exterior, Dakota volvió la vista atrás. Las luces de los agentes se movían dentro como espectros, y el eco de sus voces rebotaba entre las paredes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó jadeando. Sage subió a su vieja camioneta y giró la llave. «Ahora, señorita Rivers», dijo mientras el motor rugía y la grava volaba bajo las ruedas. «Descubrimos que estaba dispuesto a morir por proteger tu padre». El camino se extendía bajo la luna texana.
y el granero quedaba atrás, iluminado por las luces rojas y azules de los agentes federales. Dakota apretó la carpeta contra su pecho. No sabía qué contenía, pero en el fondo presentía la verdad. No era una caja llena de dinero. Era la herencia que cambiaría su vida para siempre. La camioneta de Sage mordía la grava mientras el granero se hacía pequeño en el espejo. Las luces rojas y azules aún parpadeaban entre las tablas, como si el viejo edificio respirara con pulmones de sirena. Dakota sostenía la carpeta de cuero contra el pecho con tanta fuerza que le dolían los dedos. El aire de la noche olía a salvia y polvo caliente. El motor rugía, pero el silencio entre los dos pesaba más. «No mires atrás», dijo Sage, con la mandíbula apretada. «Si vuelves la vista, te frenas». Dakota tragó saliva. Su voz salió áspera. «Empieza a contar. Todo. Desde el principio». Sage no apartó la mirada del camino. La luz de la luna marcaba una cinta pálida sobre el capó. Tu bisabuelo, Cornelius, sabía leer la tierra como otros leen un libro. Tenía mapas hechos a mano, medidas con pasos, anotaciones sobre vetas y fallas. En el 51 encontró plata al norte del arroyo seco. No registró nada. Tenía miedo de que el gobierno o un banco se lo quitara. Guardó papeles y muestras. Tu padre los encontró en una caja de galletas, arriba del altillo, detrás de la chimenea. «Yo estuve ahí 1000 veces», murmuró Dakota. «Nunca vi esa caja». «Porque él no quería que la vieras. La encontró cuando tú ya te habías ido a la universidad. Me llamó. Sage», me dijo, «si estoy en lo cierto, aquí hay suficiente para arreglar el rancho y para que mi hija no sufra nunca». Yo revisé los mapas. Llevé un amigo geólogo, sin nombres, sin lugares obvios. Confirmó que podía haber continuidad de beta. Empezamos despacio. Sage cambió de carril y apagó los faros. La camioneta se deslizó unos metros a oscuras. Volvió a encenderlos, ahora más bajos. Vendíamos en lotes pequeños, diferentes compradores, diferentes condados. Nunca depósitos grandes en el banco. Efectivo usado para tornillos, madera, cableado, reforzar vigas, el tractor. Todo lo que viste hoy. Dakota bajó la vista a la carpeta. El cuero estaba gastado en los bordes. El nombre de Cornelius, en oro opaco, parecía recién escrito. ¿Cuánto sacaron? No tanto como imaginas. La plata no cae del cielo en lingotes. Trabajo duro. Días en los que no encuentras nada. Semanas de espera. Lo suficiente para mantenernos por debajo del radar. Hasta que alguien comenzó a unir puntos. ¿FinCEN? Primero fueron preguntas sueltas. Un tipo elegante en una tienda de metales en Lubbock. Una mujer que se presentó como consultora en Abilene. Luego, federales de verdad, con tarjetas y trajes. Tu padre me llamó con la voz de alguien que ya no duerme. Dijo que un agente hizo 3 visitas el mismo día. Que sabían de ventas en efectivo a nombres distintos. Él no era un criminal, Dakota. Solo un hombre que desconfiaba de los burócratas. Lo sé, susurró ella, sin estar segura de si trataba de convencerse a sí misma. El camino dejó atrás el asfalto y se convirtió en una serpiente de tierra compacta. La camioneta vibraba, el volante reclamaba fuerza. Sage redujo. A lo lejos, sobre las colinas, varias luces se movían como luciérnagas disciplinadas. «No van a entrar por la puerta principal», dijo Sage. «Ya aprendieron a no hacer ruido cuando quieren algo». «¿Por qué dijiste que yo sería la única que podría abrir el cofre?» Sage soltó aire por la nariz, una risa sin alegría. «El código. Tu padre siempre repetía que los números que importan son los que sostienen a la familia. Mi 1, mi 5, mis 10. Lo decía con una sonrisa tonta cada vez que tú cumplías años. Rascó esas marcas al lado de los diales con una navaja.
Me lo mostró y dijo, «Si yo falto, ella entenderá». Dakota apretó los dientes. La memoria llegó nítida. Pastel barato con velas mal contadas, los $10 en monedas viejas prometidos y jamás entregados, el abrazo torpe de un padre que no sabía poner en palabras sus miedos. Mi número 1. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la rabia y la gratitud peleaban dentro. ¿Y por qué, si todo era tan sagrado, lo enterró? Porque el rumor de FinCEN se volvió plomo en la boca. 2 semanas atrás, un hombre con voz de mando entró al porche a preguntar por ventas no declaradas de mineral precioso. Ese mismo día, movimos el cofre del armario a la camioneta y del pick-up al granero. La idea era ocultarlo bajo el piso, con clavos nuevos que no delataran antigüedad. Me pidió que no te llamara. «Si la metes, la pones en peligro». Esa fue su frase. Dakota pegó la frente al vidrio. El cielo estaba limpio, un océano negro traspasado por estrellas. Las manos le temblaban menos ahora. La acción, el movimiento, eran su refugio. «Dices, vendíamos. ¿Tú también?» «Soy responsable como él», admitió Sage sin dramatismos. «Por eso me presenté hoy. No iba a dejarte sola frente a un cofre que podía salvarte o condenarte». La camioneta se internó por un camino lateral, flanqueado por mezquites. A lo lejos, un par de luces bajaron del asfalto y se detuvieron. Sage apagó los faros de nuevo y dejó rodar el vehículo. El murmullo de los neumáticos sobre la tierra sonaba como lluvia lejana. «Quiero ver qué hay dentro de esa carpeta», dijo Dakota, la voz más firme. «No aquí», se adelantó Sage. «Primero, distancia. Segundo, sombra. Tercero, puertas cerradas. No es paranoias, es método». El teléfono de Dakota vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó. Número desconocido. Un mensaje. «Sabemos de las ventas de plata. Sabemos de las compras de propiedad. Entrega los registros y evita cargos federales». Sintió una punzada de frío en el estómago. «Ya empezaron», dijo, mostrando la pantalla. Sage solo asintió. Responder ahora sería invitar a que triangulen tu ubicación. Más tarde, con cabeza fría. Doblaron 2 veces entre alambradas y piedras. Al fin, Sage metió la camioneta por detrás de un molino de viento viejo, ocultándola bajo la sombra de un cobertizo caído. Apagó el motor. El silencio fue un golpe suave. A lo lejos, el rumor de un coyote. Más cerca, el latido de la sangre en los oídos de Dakota. «Bajemos 5 minutos. Si escuchas algo que no te gusta, te tiras al piso», indicó él con una calma que venía de otra vida, quizá de otras huidas. Se refugiaron detrás del cobertizo. La noche era una sábana respirando despacio. Sage encendió una linterna mínima, apuntando al suelo, y extendió un trozo de lona. Dakota colocó la carpeta. El cuero crujió como un animal viejo. Abrió. Adentro todo era orden. Separadores etiquetados, papeles envejecidos pero legibles, sellos marcando fechas. 1951, 1952, 1953. Mapas dibujados con lápiz de carpintero, líneas quebradas siguiendo cursos de agua, marcas de X en lugares que solo Cornelius podría reconocer sin leyenda. Había también recibos de compra de herramientas antiguas, anotaciones de sacas con pesos aproximados, y 10 bolsas de tela pequeñas con cierres de cordel, cada una con una etiqueta manuscrita. Beta Norte, 16 Os, Arroyo Seco, 9 Os. Dakota pasó las páginas con dedos reverentes. «No es solo plata», murmuró leyendo un encabezado. «Derechos de agua y subsuelo». «¿Qué significa?» «Que Cornelius no era un aficionado», dijo Sage. «Si el derecho de superficie es tuyo y la cadena de títulos no se interrumpe, puedes reclamar lo que hay debajo. Pero no cantes victoria todavía. La letra chica es una trampa para osos». «¿Tu padre sabía leer esta trampa?», preguntó ella, y se corrigió con un sobresalto en el pecho. «Dije tú».
Quise decir mí. Sage ladeó la cabeza con respeto. El tuyo aprendió a golpes. Yo le ayudé a traducir algunos papeles. Buscó consejo discretamente, sin dejar rastro de nombres. Pero cuando Fin-Sen empezó a oler, él entendió. Cualquier paso en falso y nos inmovilizan las cuentas, nos quitan papeles para investigación y adiós vida. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, otro número, el mismo tono de amenaza. Rodeamos tu rancho. Entregar registros es tu mejor opción. Dakota apretó los labios hasta hacerse daño. No están rodeando nada ahora, dijo Sage. Están probando tu miedo. ¿Y si de verdad tienen a alguien vigilando? Preguntó instintiva, echando un vistazo por encima del hombro. Eso es casi seguro. Por eso no vamos a leer todo aquí, solo lo necesario para no caminar a ciegas. Acomodó 3 documentos sobre la lona. Un mapa general con una línea gruesa marcando una beta principal, un cuaderno pequeño con columnas de fecha, peso, venta y una hoja con el título Acuerdo de Subsuelo, 1953. No la leerían a fondo esa noche, solo confirmaron que existía. Esto, dijo Sage tocando el cuaderno de ventas, es lo que Fin-Sen quiere. Patrones, proveedores, cifras. Si se llevan esto, aunque luego te den la razón, te sangran en honorarios y tiempo. Y el tiempo es una forma limpia de robar sin usar pistola. ¿Cuánto vendieron exactamente?, insistió ella. Hicimos que cada mes pareciera un accidente, respondió él. Pero algunos picos llaman la atención, sobre todo si alguien está buscando excusas para mirar, y alguien las estaba buscando. La brisa cambió. Trajo olor a gasolina. Los dos contuvieron el aliento. A lo lejos, un motor se encendió. No se movieron. Sage apagó la linterna. Pasaron 20, 30, 40 segundos. El motor se alejó. El silencio regresó. «Nos vamos», susurró él. «La casa». «¿Tu casa?» «Mi sótano», corrigió. «Tiene lo que necesitamos para pensar, 4 paredes, una puerta de acero y un hueco que no figura en ningún plano». Tu padre insistió, y yo obedecí. «La sombra es parte del plan», decía. Recogieron la carpeta. Volvieron a la camioneta con pasos de coyote. Cuando el motor arrancó, Sage contuvo la embestida con un cambio suave. Retomaron el camino de tierra, luego el asfalto, luego un atajo que solo conocen quienes se han perdido suficiente. La luna, fiel, no dejaba de mirar. «Sage», dijo Dakota después de un rato, «¿por qué seguiste a mi padre? Pudo haberte puesto en problemas, pudo arrastrarte». «Porque no estaba robando, estaba reclamando». «Y porque tú te fuiste a estudiar, y él se quedó solo con un legado que pesaba más que una casa de piedra. A veces un hombre necesita otra espalda para cargar». La camioneta subió una colina y el valle se abrió abajo como un tazón oscuro. A la derecha, luces dispersas de ranchos. A la izquierda, la línea de una carretera estatal. El tablero del vehículo proyectaba un brillo verdoso sobre los nudillos de Sage. Dakota miró el perfil del hombre y, por primera vez, vio el cansancio cosido a su piel. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no era un texto, era una llamada, número desconocido. Dakota dudó. La pantalla iluminó su cara. «No contestes», dijo Sage. Contestó. «¿Quién habla?» Una voz femenina, templada. «Agente Sarah Mitchell, Fin-Sen». «Señorita Rivers, necesitamos hablar, es por su bien». La boca de Dakota se secó. «Escúchame tú, agente», dijo, midiendo cada palabra. «Si tu gente entra en mi propiedad sin orden, es allanamiento. Si confiscan documentos sin cadena de custodia, es abuso. Y si siguen enviando mensajes anónimos, mañana estaré delante de un juez con mi abogado y con prensa». «Señorita Rivers», respondió la voz sin alterarse. «Nadie le ha enviado mensajes anónimos desde esta oficina. Le sugiero que no destruya evidencia.
Queremos evitar que esto escale. Yo también, dijo Dakota y cortó. Bien, murmuró Sage. Les mostraste que no estás sola. Pero ahora sí que debemos llegar antes de que los anónimos decidan aparecer en persona. El camino final hacia la casa de Sage era un túnel de encinas. La camioneta se detuvo junto a un pórtico discreto. El hombre bajó primero, miró alrededor, escuchó. Hizo una seña. Entraron. La casa olía a café viejo y madera. Sin encender luces, caminaron hasta la cocina, donde Sage levantó una alfombra y giró un anillo de hierro empotrado en el suelo. Una trampilla subió sin rechinar. Tu padre trajo el aceite, explicó casi con una sonrisa. Bajaron por una escalera estrecha. El aire de abajo era fresco, silencioso. Sage encendió una luz tenue. Ante ellos se abría un cuarto de concreto con estanterías metálicas, un archivador de 4 gavetas, una mesa plegable, 2 sillas. Nada impresionante. Precisamente por eso era perfecto. «Cierra», pidió Dakota por primera vez al mando. Sage echó el cerrojo con una barra transversal. La puerta de acero encajó como una mandíbula. Dakota colocó la carpeta sobre la mesa. Se sentó. El zumbido de un viejo fluorescente llenó la habitación con su pequeño universo blanco. Sus manos, al fin, dejaron de temblar. «Ahora sí», dijo, «leamos». Sage se quedó de pie, guardián en la puerta invisible. «Hoy solo lo justo», marcó. «Mañana lo necesario. Y después lo que nos convenga. Recuerda, no todo lo verdadero se dice, y no todo lo dicho es necesario». Ella abrió la carpeta por la primera sección. Ríos y vetas, 1951. Respiró hondo. A través del concreto, parecía que la tierra misma murmuraba, como si reconociera su nombre. Arriba, en algún lugar del campo, un motor se encendió y se apagó. Un perro ladró 2 veces y cayó. En el cuaderno, bajo una fecha escrita con tinta corrida, Dakota leyó una frase de Cornelius. «Si algún día esto llega a mis nietos, recuerden, lo que sostiene la casa no son las paredes, sino lo que corre por debajo». Cerró los ojos, y el rostro de su padre apareció un segundo, como una estrella fugaz que no pide permiso. Cuando los abrió, no había lágrimas, sino filo. «No nos escondemos», dijo, más para sí que para Sage. «Planeamos». Sage asintió. En la superficie, el mundo seguía moviéndose con su rutina de luces y motores. Bajo tierra, una hija y un viejo socio trazaban por fin el mapa de una herencia que había vivido demasiado tiempo en la sombra. La noche aún tenía preguntas, pero el plan ya tenía una casa. El amanecer apenas rozaba el horizonte cuando Dakota abrió los ojos. No recordaba haber dormido. Solo fragmentos de imágenes. El brillo del cofre, las sirenas, la voz de su padre mezclada con el ruido de la lluvia. A su lado, en una silla de metal, Sage dormía con los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia el pecho. El sótano olía a tierra fría, aceite y papel viejo. Encendió la luz débil del fluorescente. Sobre la mesa estaban la carpeta de cuero y varios papeles extendidos. Los bordes se habían ondulado por la humedad, pero la tinta seguía firme. Tomó el primer documento con cuidado. En la parte superior, un título escrito con pluma azul. Derechos de extracción y concesiones familiares, 1953. El corazón le dio un salto. Ese papel no hablaba solo de plata. Mencionaba agua subterránea, petróleo, gas natural y algo más, minerales estratégicos. Sage abrió los ojos, sintiendo el cambio en el aire. «¿Ya estás leyendo sin mí?», murmuró con voz ronca. «No podía esperar», respondió ella. «Mira esto, Sage. Mi bisabuelo firmó acuerdos que cubren todo el subsuelo de nuestras tierras, no solo la veta de plata». Sage se incorporó despacio, frotándose los ojos. «Entonces, Cornelius era más listo de lo que creíamos.
Tomó el papel y lo examinó bajo la luz. Estas cláusulas, si se mantuvo la propiedad en la familia, los derechos siguen vigentes. Dakota señaló una anotación en lápiz. Transferencia automática por línea de sangre. Está escrito aquí, en su propia letra. Sage soltó una carcajada baja. Lo registró con trampa legal, no en el condado, sino en un fideicomiso familiar. Nadie puede reclamarlo sin romper la cadena de herencia. Dakota se dejó caer en la silla. Toda mi vida creyendo que mi padre era un fracasado, y en realidad estaba protegiendo esto. El silencio volvió al sótano, solo interrumpido por el zumbido eléctrico de la lámpara. Afuera, la luz se filtraba por las rendijas de madera. Sage caminó hacia un archivador y sacó una caja metálica. Tu padre guardó aquí copias de todo: planos, balances, reportes geológicos. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió. Quería asegurarse de que, si algo le pasaba, alguien pudiera continuar. Dentro había carpetas ordenadas por año, recibos de venta, fotografías en blanco y negro de túneles y vetas. Dakota pasó las imágenes una por una. En una de ellas reconoció el anillo que su padre siempre llevaba en el dedo. Lo usaba mientras sostenía una lámpara de minero. No entiendo cómo pudo esconder tanto, susurró. Tenía miedo, contestó Sage. El miedo hace ingeniosos a los hombres. El teléfono de Dakota vibró sobre la mesa. Número desconocido. Señorita Rivers, necesitamos hablar. Vincent puede ayudarla si coopera. Ella lo mostró a Sage. Siguen insistiendo. No contestes todavía. Lo haremos a nuestra manera. Sacó su propio teléfono y marcó un número corto. Marcus Webb, abogado minero. Te dije que lo llamaría. Es el mejor del estado. Una voz cansada respondió al otro lado. Sage habló con precisión, usando palabras medidas. Herencia minera, fideicomiso activo, investigación federal. Necesitamos verificación legal. Al colgar miró a Dakota. Vendrá en la mañana. Pero, Dakota, tienes que entender algo. Si Vincent toca estos documentos antes que nosotros presentemos pruebas, todo se congela. Cuentas, tierras, incluso el rancho. Ella asintió. Entonces los protegeremos. Pasaron las horas revisando los documentos. Cada nueva página abría una puerta a otra historia. Un mapa de 1952 con marcas de vetas profundas, un recibo de venta de plata a un comerciante de Dallas, un informe geológico con la firma de un ingeniero. En todos, la misma nota manuscrita de Cornelius. No registrarlo, mantener en la familia. Dakota se detuvo en una hoja amarillenta con una frase diferente. Si alguien intenta reclamar lo nuestro, la verdad está en el subsuelo. ¿Qué crees que quiso decir con eso?, preguntó. Sage se encogió de hombros. Tal vez hay más de lo que encontramos. Antes de que pudiera responder, un ruido en el exterior los sobresaltó. Motor detenido, puerta cerrándose, pasos sobre la grava. Sage apagó la luz con un gesto rápido. A la pared, no respires. Los pasos se acercaron, lentos, seguros. Se oyó un golpe suave en la puerta de arriba. Luego otro. ¿Vincent?, susurró Dakota. O peor, el golpeteo cesó. Unos segundos de silencio absoluto, luego el sonido del motor alejándose. Sage esperó un minuto antes de encender la luz otra vez. Era advertencia, dijo con voz baja. Nos están vigilando. Dakota apretó la carpeta contra el pecho. Entonces no podemos quedarnos aquí. Si saben que estás involucrado, vendrán por ti también. Por eso mismo no nos iremos todavía. Si escapamos, confirmamos culpa. Si nos quedamos, preparamos defensa. Sage tomó asiento frente a ella. Mañana, cuando venga Marcus, presentamos los papeles. Dakota respiró hondo. ¿Y si ellos llegan antes? Entonces no tendrán nada que llevarse.
Sacó una caja más pequeña y la colocó en el suelo. Doble fondo, cemento hueco. Tu padre la hizo conmigo. Guarda los documentos más importantes aquí. Juntos empezaron a seleccionar los papeles esenciales. La escritura original del fideicomiso, los mapas de vetas, los acuerdos de subsuelo y el registro de transacciones. Los guardaron dentro de la caja. Sage selló la tapa con cinta industrial y la cubrió con una losa falsa. Listo. Aunque entren, no verán nada más que concreto. El teléfono de Dakota volvió a vibrar, pero esta vez era una llamada. En la pantalla, el nombre: Agente Sarah Mitchell. «Contesta», dijo Sage. «Veamos qué quieren ahora». «Señorita Rivers». La voz era firme, fría, profesional. «Soy la agente Mitchell a cargo de la investigación sobre su padre. Sabemos que está con el señor Whitmore. Esto puede resolverse sin violencia». «No hay nada que resolver», replicó Dakota. «Tengo documentos que prueban la legitimidad de nuestra operación. Entonces, tráigalos a la oficina del condado mañana a las 9. Si coopera, evitaremos cargos». Dakota dudó. «Estaré allí», dijo por fin, «pero traeré un abogado». Colgó. El silencio regresó, pesado, como tierra húmeda sobre un ataúd. Sage la observó un instante. «¿Sabes lo que haces?» «Sí». Miró la carpeta vacía sobre la mesa. «Si mi padre murió protegiendo esto, yo no voy a rendirme tan fácil». Sage asintió. «Entonces, prepárate. Mañana no será una reunión, será una guerra con corbata». Ella sonrió por primera vez en días. «Perfecto. Me cansé de correr». El amanecer empezó a filtrarse por las rendijas del techo. Afuera, los pájaros rompieron el silencio del campo. En el sótano, dos aliados sellaban un pacto sin palabras. Lucharían no por riqueza, sino por verdad. Mientras guardaban los últimos papeles, Dakota miró el retrato descolorido de Cornelius en una de las carpetas. «La verdad está en el subsuelo». Repitió para sí, sin darse cuenta de que esa frase pronto se volvería literal. El eco de su voz quedó flotando en el aire cuando la luz del día llenó la habitación. La mañana amaneció gris, con un aire frío que anunciaba tormenta. Dakota miraba por la ventana del sótano mientras el cielo se encapotaba sobre los campos. No había dormido nada. En la mesa, junto a los documentos cuidadosamente ordenados, reposaban 2 tazas de café sin tocar. Sage, en silencio, afilaba su mirada como si se preparara para una batalla que ya conocía. A las 8 en punto llegó Marcus Webb. Traía un maletín de cuero gastado y el semblante de alguien que había leído demasiado y dormido poco. Su voz era grave, controlada. «He revisado lo que me enviaron anoche», dijo sin preámbulos. «Su familia no solo tiene derechos mineros, señorita Rivers, tiene control sobre el subsuelo de más de 20 propiedades en 3 condados. Eso equivale a millones de dólares en recursos». Dakota lo observó en silencio. «¿Y eso puede protegernos de FinCEN?» Marcus se quitó los guantes, extendió sobre la mesa un conjunto de documentos legales, subrayados y marcados con pestañas amarillas. «Sí y no. El fideicomiso de Cornelius es legítimo, pero el problema es que Meridian Development ha presentado una demanda para invalidar todos los derechos registrados antes de 1960. Usan la excusa de actualización ambiental, pero en realidad buscan quedarse con las tierras sin pagar un centavo». Sage apretó los puños. «Así que fueron ellos los que metieron a los federales». Marcus asintió. «Exacto. Meridian contrató un bufete que tiene vínculos con antiguos agentes de FinCEN. Les filtraron información sobre las ventas de plata, exageraron los números y provocaron la investigación. Es una estrategia vieja. Acusarte de fraude para poder congelar tus activos».
Dakota respiró hondo. ¿Y qué haremos hoy? Demostrar que tu familia no cometió ningún delito. Tienes pruebas de que los ingresos estaban por debajo del umbral de reporte obligatorio y además que FinCEN fue manipulado por intereses privados. Si lo hacemos bien, no solo cierran el caso, sino que Meridian queda expuesta. El reloj marcaba las 8:30 cuando salieron hacia el juzgado. El camino hasta el pueblo era corto, pero cada milla se sentía como un recordatorio de todo lo que podía perder. En el asiento trasero, Dakota sostenía el portafolio de su bisabuelo como si llevara una reliquia. Al llegar, el edificio del tribunal los esperaba con su fachada blanca y fría. Frente a las escaleras, 3 vehículos negros estacionados. Agentes con trajes oscuros y gafas de sol vigilaban el acceso. Dakota alzó el mentón. Vamos a darles algo que recordar. Dentro, la sala era pequeña. En un extremo, la agente Sarah Mitchell, impecable, con un fajo de carpetas. Frente a ella, un hombre de traje gris con una sonrisa helada. James Morrison, vicepresidente de Meridian Development. Marcus inclinó la cabeza en señal de saludo, pero Morrison no respondió. La agente Mitchell fue directa. Señorita Rivers, estamos aquí para revisar la legitimidad de su operación minera y determinar si las actividades de su padre constituyeron evasión fiscal. No hubo evasión, replicó Marcus colocando una carpeta sobre la mesa. Aquí están los registros contables, las cartas de FinCEN y los documentos que prueban que los ingresos anuales estaban por debajo del límite de declaración. Mitchell hojeó las hojas con rostro neutro. Morrison, en cambio, se inclinó hacia adelante. Aún así, el fideicomiso familiar es obsoleto. Los derechos mineros no pueden mantenerse indefinidamente sin explotación registrada. Legalmente, esos terrenos ya no son suyos. Se equivoca, dijo Dakota con calma. Mi bisabuelo registró los derechos bajo un fideicomiso activo que nunca se disolvió. Y tenemos las escrituras firmadas y testimoniadas por el condado. Marcus deslizó otro documento. Además, hay constancia de pagos de impuestos por mantenimiento de propiedad. Eso garantiza continuidad legal. El silencio se hizo en la sala. Mitchell frunció el ceño. Necesitaré confirmar esto con la Oficina Estatal de Minería. Ya lo hice, respondió Marcus sin levantar la voz. Hablé esta mañana con el director. Reconoció la validez de los documentos. Morrison soltó una risa seca. Su legado familiar no significa nada frente a la ley moderna. Meridian tiene proyectos aprobados por el Estado. Si ustedes bloquean el desarrollo, bloquearán empleos, progreso y millones en inversión. Dakota lo miró con frialdad. No bloqueamos el progreso. Solo impedimos que roben lo que no les pertenece. Mitchell la interrumpió. Señorita Rivers, nadie está robando nada, pero hay irregularidades. Su padre vendió plata en efectivo. Sí, dijo ella, en pequeñas cantidades, documentadas, sin superar los límites de ley. Y si FinCEN hubiera hecho su trabajo, lo sabría. Marcus apoyó las manos sobre la mesa. Además, añadió, tenemos pruebas de que Meridian financió a los investigadores que iniciaron el caso. Eso se llama conflicto de interés. El rostro de la agente se endureció. Morrison trató de intervenir, pero Marcus abrió un sobre y extrajo copias de correos electrónicos impresos, contratos de consultoría entre Meridian y una firma de investigaciones financieras privadas. Los logos coincidían con los de FinCEN. Mitchell los revisó en silencio. Cada página era un golpe. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó finalmente. Fuentes públicas. Marcus sonrió apenas. A veces la verdad solo necesita que alguien la busque. La tensión llenó la sala.
Morrison se inclinó hacia Mitchell. Esto es una farsa. No puede admitir documentos obtenidos ilegalmente. No fueron obtenidos ilegalmente, dijo Marcus. Son registros públicos de contratación. Mitchell exhaló. Miró a Dakota. Si todo esto se confirma, FinCEN cerrará el caso, pero necesitaré un pago por los impuestos no reportados, aunque sea simbólico. ¿Cuánto?, preguntó Dakota. $60,000. Con eso se resuelve el expediente y los derechos mineros quedan libres. Marcus asintió. Aceptamos, pero quiero constancia escrita de que no se halló delito ni evasión. Mitchell extendió la mano. Trato hecho. Morrison se levantó bruscamente. Esto no ha terminado. Meridian apelará. Apelen todo lo que quieran, respondió Dakota. Mientras tanto, el subsuelo sigue siendo mío. Firmaron los documentos uno a uno. Los sellos sonaron como disparos suaves en el silencio de la oficina. Cuando salieron al exterior, el viento había cambiado. Las nubes se rompían, dejando pasar los primeros rayos de sol. Sage esperaba afuera, apoyado en la camioneta. ¿Cómo salió? Dakota levantó los papeles. Ganamos, por ahora. Él sonrió, pero en sus ojos se asomaba la preocupación. Por ahora es la frase clave. Morrison no se rendirá. Ella lo sabía. Lo sentía en la nuca, como una sombra que seguía cada paso. Pero por primera vez no tenía miedo. De regreso al rancho, el camino parecía distinto. Los campos secos, las cercas oxidadas, todo se veía más claro, más propio. Cuando bajó de la camioneta, el aire olía a libertad. Su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Esto no ha terminado. Meridian tiene otros métodos. Dakota sonrió. Entonces, que los usen. Yo también tengo los míos. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros, supo que lo peor aún estaba por venir. Pero también entendió que su padre le había dejado algo más que tierras o plata. Le había heredado el valor de no ceder ante nadie. El viento soplaba fuerte aquella tarde en el rancho Rivers. Las nubes se movían como sombras lentas sobre el campo, arrastrando con ellas el polvo y el olor a lluvia que se acercaba desde el sur. Dakota estaba de pie frente al viejo granero, el mismo lugar donde todo había comenzado. La madera aún conservaba las marcas del día en que había cavado el suelo y golpeado el metal oculto. Parecía una vida entera atrás. En las 3 semanas que siguieron al juicio, su mundo había cambiado por completo. FinCEN había cerrado el caso, confirmando que no había delitos que perseguir. Marcus Webb había conseguido que la decisión quedara por escrito, firmada y sellada. Y Meridian Development, la poderosa empresa que había intentado robarle el legado, estaba siendo investigada por fraude, soborno y manipulación de funcionarios públicos. Pero la paz aún no llegaba. En las noticias, los titulares hablaban de una heredera que desafió al poder corporativo y de un fideicomiso familiar que podría alterar el mapa económico del condado. Los periodistas acampaban en las cercanías y cada día aparecían nuevos interesados en asociarse con ella. Dakota había pasado de ser una desconocida endeudada a una figura pública que representaba una amenaza para los grandes intereses. En la distancia, el motor de una camioneta rompió el silencio. Era Sage llegando desde el nuevo pozo de exploración. Bajó del vehículo cubierto de polvo, pero con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Buenas noticias», dijo, levantando un rollo de planos. El estudio geológico confirma lo que sospechábamos. La veta principal de plata sigue extendiéndose hacia el norte, y debajo hay indicios de petróleo. Dakota lo miró con incredulidad. «¿Petróleo? ¿Estás seguro?»
Tan seguro como que Cornelius aún se estaría riendo si lo viera, contestó él desplegando los mapas sobre el capó de la camioneta. Esto cambia todo, Dakota. Si decides explotarlo, tu familia pasará de tener riqueza a tener poder. Ella lo observó en silencio. Su padre le había enseñado a desconfiar de esas palabras. Poder significaba enemigos, y ya tenía suficientes. «No quiero ser otro nombre en los periódicos», dijo al fin. «Quiero que esto sirva para algo». Sage asintió. «Por eso necesitamos aliados correctos. Marcus ya está negociando contratos con 3 compañías mineras. Te ofrecen 12 millones por 5 años de explotación, más regalías anuales garantizadas». Dakota arqueó una ceja. «¿Y Meridian?» Se retiraron de la demanda. Alguien filtró los correos que los vinculan con los agentes de FinCEN. Están perdiendo inversionistas a montones. Por primera vez, Dakota sonrió. Justicia poética. El sonido del teléfono interrumpió el momento. En la pantalla, un número conocido. James Morrison. Dudó unos segundos antes de responder. «Señorita Rivers», dijo la voz del hombre sin la arrogancia habitual. «Meridian está dispuesta a enterrar el pasado. Queremos negociar un acuerdo legítimo por los derechos de subsuelo». «¿Y qué entienden ustedes por legítimo?», preguntó Dakota con calma. 25 millones por los derechos permanentes», dijo él tras una breve pausa. «Lo sé, es más de lo que ofrecimos antes, pero necesitamos cerrar este asunto». Dakota guardó silencio. Detrás de ella, el viento movía la hierba seca. Sage la observaba, esperando su decisión. «No, señor Morrison», respondió finalmente. «No vendo lo que mi familia protegió durante 70 años. Si quieren construir, paguen el precio justo. Alquiler de extracción, regalías anuales y respeto por la tierra. Si no, busquen otro terreno». Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego, una respiración resignada. «Usted acaba de rechazar la oferta más alta que jamás recibirá». «No, señor Morrison», corrigió ella. «Acabo de defender lo que ustedes nunca podrán comprar. Dignidad», colgó. Sage soltó una carcajada. «Tu padre estaría orgulloso». Ella sonrió débilmente. «Espero que sí». El cielo comenzaba a tornarse naranja cuando llegó Marcus Webb con un grupo de ingenieros y funcionarios del condado. Traían documentos, cámaras y sellos notariales. Dakota los recibió en el granero. «Todo listo», anunció Marcus. «Hoy firmamos el contrato oficial de explotación. La compañía Silver Ridge Mining comenzará los trabajos preliminares en 3 meses. Los ingenieros inspeccionaron la zona, tomaron muestras de suelo, revisaron estructuras y marcaron áreas con cinta amarilla. El granero se transformó en un centro de operaciones. Dakota observaba todo en silencio, sintiendo cómo el aire del lugar cambiaba. Ya no era el sitio de la ruina, sino el corazón de un nuevo comienzo. «Tu bisabuelo decía que la tierra habla», dijo Sage, acercándose a ella. «A veces con temblores, a veces con susurros. Hoy parece que te está dando las gracias». Dakota respiró hondo. Ojalá sea eso. Una hora después, cuando todos se habían marchado, permaneció sola en el granero. La luz del atardecer se filtraba entre las tablas, pintando el suelo con tonos dorados. Se arrodilló en el mismo lugar donde había golpeado el cofre semanas atrás. Sacó del bolsillo una pequeña llave de plata, la misma que había estado colgada del llavero de su padre. La enterró suavemente en la tierra. «Descansa, papá», susurró. «Tu lucha no fue en vano». El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas. En el horizonte, el rancho parecía nuevo. No por sus edificios, sino por lo que representaba. Esa noche, sentada en el porche, Dakota revisó los correos que le llegaban sin parar.
bancos ofreciendo servicios de gestión patrimonial, periodistas pidiendo entrevistas, empresas queriendo asociarse. Los ignoró todos. Abrió solo uno, el último que había escrito su padre antes de morir, guardado en su correo, pero nunca leído. Dakota, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que escondí. No lo hice por codicia, hija. Lo hice porque sabía que el mundo cambia, y los hombres que no cuidan su tierra terminan perdiéndolo todo. La plata, el petróleo, los minerales, son solo excusas. Lo que importa es que recuerdes quién eres y de dónde vienes. No vendas tu nombre ni tu historia, porque esa será siempre la verdadera herencia. Las lágrimas cayeron sin permiso. El mensaje terminó con una sola línea escrita en mayúsculas. El legado está en la sangre de la tierra. Dakota cerró el portátil. El sonido de los grillos llenó el aire. En el cielo, una estrella fugaz cruzó el horizonte como una promesa. «Lo entiendo ahora, papá», murmuró. «No me dejaste nada. Me lo dejaste todo». Al amanecer siguiente, los primeros camiones de Silver Ridge Mining llegaron al rancho. Las máquinas se encendieron, los ingenieros comenzaron su trabajo, y la vida volvió a fluir bajo la tierra. Mientras los hombres preparaban el terreno, Dakota subió a la colina más alta. Desde allí, podía ver todo el valle extendiéndose ante sus ojos. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos. El rancho respiraba. Por fin comprendió que el tesoro no estaba en las vetas de plata, sino en la historia escrita en cada metro de suelo que su familia había protegido con sacrificio. Cuando el sol apareció sobre el horizonte, Dakota Rivers, la mujer a la que todos creyeron derrotada, sonrió con serenidad. La sangre de la tierra corría también por sus venas. Pensaron que su padre no le había dejado nada. Pero bajo la tierra encontró el legado más valioso: la verdad, la justicia y su nombre limpio. Llamado al público, final. Si esta historia te impactó, deja tu comentario, dale like y comparte el video. Suscríbete para no perderte las próximas historias donde el valor y la verdad siempre salen a la luz.